Le agradecemos primero que todo estar aquí. Pues es un gusto poder tenerlo aquí. Yo quiero comentarle al público que el profesor Henry Taques es máster en Sociedad de la Información y el Conocimiento, con énfasis en e-learning por la Universidad Oberta de Cataluña de Barcelona, en España. Además es especialista en sistemas gerenciales de ingeniería, con énfasis en ingeniería informática de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, e ingeniero de Sistemas de la Universidad del Valle. Actualmente es profesor del Departamento de Pedagogía de la Universidad ICESI y líder de IA Mastic para la educación. Y pues bueno, él hoy nos va a compartir la charla, como bien la mencionó Luis hace un momento. Y yo quiero particularmente darle las gracias al profesor Henry Taques, porque siempre, pues para el Instituto de GeoGebra Cali ha sido un gran compañero en el camino y es un gusto poder escucharlo siempre que nos comparte su conocimiento. Así que adelante, profesor Henry, y estamos muy atentos a su charla. Muchas gracias, profesora. Igualmente un gusto verla nuevamente en estos espacios. Bueno, estaba aquí probando, pero no sé, qué pena. Me disculpan que no se quiere mostrar en pantalla completa, pero bueno, igual creo que pues podemos abordarlo. Bueno, entonces, muchas gracias por la invitación. Hoy quiero compartirles un poco lo que hemos hecho aquí en la universidad en términos de revisión de literatura y en términos de experiencia, ¿no? Digamos, les puedo hablar desde ese punto de vista. He preparado esta charla o este diálogo que espero que tengamos el día de hoy y va en esa vía, ¿no? Un poco desde la revisión de literatura que he hecho, pues, en relación al cargo que tengo aquí en la universidad. Y por otro lado, es la experiencia, digamos, que hemos tenido aquí frente a los retos y desafíos que son, pues, palpables y que día a día los estamos afrontando, y que como una tecnología, pues, tan inestable como la inteligencia artificial generativa nos lleva a tomar acciones y actuar, pues, en el corto tiempo, ¿no? Eh, Aquí está mi usuario de X para aquellos que quieran, pues, seguirme o quieran estar, digamos, al tanto de las publicaciones que realizo. Allí yo, digamos que constantemente estoy haciendo publicaciones. Ahí les dejo mi cuenta. Me gusta empezar con esta frase de la UNESCO que me parece que recoge mucho de la apuesta que tenemos aquí en la Universidad ICESI. Y es que si la inteligencia artificial y la inteligencia humana trabajan juntas, son más fuertes que cualquiera de las dos trabajando por separado. Esto, digamos, que nos lleva a pensar en términos de, bueno, en ese caso, el problema es cómo logramos consolidar ese binomio humano-máquina, ¿cierto? Si la IA y el humano trabajan juntos, son más fuertes que si cada uno lo hace por separado. Eso nos lleva a pensar y cómo logramos consolidar ese trabajo colaborativo humano-máquina, es decir, nos lleva a plantear un reto, ¿no? Entonces, hoy en esa vida, pues quiero que podamos revisar algunos conceptos claves y luego mirar algunos elementos de la comunicación. Digamos, si logramos o queremos esa consolidación del binomio humano-máquina, pues nos lleva a pensar que es un problema de comunicación, digamos, cómo logramos comunicarnos humano-IA, y en esa medida nos lleva a un reto que es el de diseño de prompts que nos permite esa comunicación efectiva. Y entonces eso nos lleva a pensar en cómo logramos desarrollar habilidades para diseñar estos prompts que sean efectivos y así poder lograr una comunicación y apuntarle o por lo menos contribuir a esa consolidación de ese binomio humano-máquina del que les hablaba. Me gustaría, pero pues que comenzáramos, les pido por favor allí que si pueden acceder a este enlace y allí responder unas preguntas que les he planteado. Profe, le puedo pedir un favor, tal vez darle un poquito más de zoom a la presentación. Venga, Así. creo que lo tengo aquí, entonces se lo voy a poner en el chat, ¿sí? Vale. Y sí, en general, sí, la presentación le puede dar un poquito más de zoom, ya que pues no importa que no la podamos ver en pantalla completa, pero con suficiente zoom creo que la vamos a seguir mejor. Ok. Eso, algo así. El enlace se los puse también por... Vale, está en el chat, sí, podemos seguirlo en el chat. Uh-huh.
Entonces allí en este enlace que les puse, digamos que allí les he puesto pues tiene dos preguntas, ¿no? Digamos que puedan contar con detalle, bueno, la idea es que sea una experiencia, bien sea de docencia o investigación, donde hayan usado la inteligencia artificial. La idea es que pues le hagan una lista de esas herramientas de IA que han usado en esa experiencia, ¿vale? La idea es un poco indagar al respecto. Aquí ya tenemos una respuesta. Bueno, ahí nos tomamos unos 5 minutos, bueno, menos tiempo, unos 3 minutos, que ustedes puedan allí escribir qué experiencias han tenido en relación con el uso de la inteligencia artificial, tanto en su esfera de docencia, si son profesores, o en su esfera de investigación, o en su esfera personal, ¿vale? Y que me cuenten qué herramientas han usado. Aquí la profesora Xiomara ya nos ha dado su respuesta, muy bien. Para los que apenas se conectan, estamos respondiendo este formulario. Ahí está, les puse el enlace otra vez en el chat. Buenas tardes. Lo que pasa es que estoy tratando de llenar la asistencia y me pide que por favor me den permiso. Sí, creo que ahí Luisa nos puede ayudar dando el permiso para la asistencia. Muchas gracias. Ahí tenemos ya las respuestas. ¿Cuántas personas tenemos conectadas? 6, 7. Ok. Lo volví a poner en el chat, pero vuelvo a ponerlo por si acaso. Las personas que estaban preguntando, perdón, por la asistencia, ya pueden acceder, por favor. Intentan. Y la tarea que estamos haciendo en este momento con el profesor Taques es diligenciar el formulario que comparto nuevamente en el chat. Vale, tenemos pocas personas, creo que voy a replantear un poco la experiencia porque, bueno, dos personas les voy a contar un poco lo que he hecho, ¿vale? Para que podamos seguir con la Bien, profe, adelante. Entonces, digamos que este ejercicio lo hice, digamos, lo he hecho con profesores de aquí de la universidad, digamos que obtuve esta información, pero pues, digamos aquí tenemos una base de datos en tiempo real, digamos, de usos educativos que hacen los profesores de herramientas de inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, la pregunta que yo hago es ¿cómo podemos organizar, cómo podríamos analizar esta información? Esta información, como ustedes pueden darse cuenta aquí, es una información cualitativa, es decir, son datos cualitativos porque las preguntas son abiertas. Entonces, una forma de analizarlos podría ser la siguiente, ¿no? Abrimos aquí el chat que tenemos, si hay que ver mi chat, le va a preguntar entonces, actúa como un experto en educación, en investigación en educación, ¿verdad? Y luego le digo, crea 4, como los datos son cualitativos, pues lo voy a hacer mediante categorías de análisis. Te digo, crea 4 categorías de análisis y clasifica y analiza la siguiente información, ¿verdad? Entonces, en ese momento, digamos, aquí le agrego los datos de entrada. En este caso, los datos de entrada van a ser estos que están aquí en esta columna. Otra opción también podría ser subir el archivo, ¿no? Y decirle que se ubique en esa columna, también lo puedo hacer, ¿no? Pero como son pocos datos, pues los copio directamente. Y aquí en este momento, pues, completo con los datos de entrada de otra base de datos, ¿no? Pues dado que aquí, pues, eran pocas personas, es más difícil mostrarles el análisis. En aquella ocasión, digamos que miren, esta herramienta nos arrojó 4 categorías y luego nos hizo un análisis y clasificación de ellos. Nos habló en ese momento, los profesores que participaron en esa ocasión, que una categoría era integración de tecnologías y herramientas digitales en la evaluación. Allí recuerdo esa discusión, digamos, en que la evaluación siempre ha sido un dilema o un problema, digamos, importante en la educación, y es uno de los momentos en donde la inteligencia artificial tiene una gran incidencia o donde, digamos, hay un llamado a unos cambios y a unas grandes transformaciones
En la medida en que la evaluación, si lo vemos, es un proceso donde tú recoges datos del estudiante, ¿cierto? Luego los analizas, luego los visualizas y luego tomas decisiones en relación a esos datos. Es decir, si vemos la evaluación como un proceso de análisis de datos, digamos que es un proceso que se puede ver muy afectado por la inteligencia artificial. Digamos también porque podemos usar la IA para mejorar los mecanismos de evaluación, los instrumentos de evaluación, para crearlos, pero también para analizarlos. En este caso aquí he hecho yo un análisis de datos cualitativos, pero también es una forma en la que podríamos pedirle que nos analice entregas de los estudiantes y poder encontrar convergencias y divergencias, por ejemplo. Y eso puede hacer que nos permita hacer una retroalimentación en un tiempo corto, y de hecho allí el otro día hicimos un análisis con los profesores de cómo podría darse este cambio. Digamos que si logramos optimizar el tiempo en la recolección de datos, en la creación de los mecanismos y los instrumentos de evaluación, y logramos también hacer el análisis más rápido, mencionábamos que entonces la IA, al optimizar esas fases de evaluación, nos podría quedar más tiempo para usarla para planear escenarios donde el estudiante haga uso de esa retroalimentación. Es decir, estaremos llegando a lo que se llama la literacy feedback, que es un poco como la alfabetización en evaluación, o la evaluación en retroalimentación, la alfabetización en retroalimentación, que es un concepto, digamos, que busca que los estudiantes aprendan a autoevaluarse. Y eso pasa no solamente desde el punto de vista emocional, que es decir, que sean capaces de aceptar las observaciones que les hacen, sino que también sea capaz, que es el mayor reto que tiene la evaluación, y es que el estudiante haga uso de la retroalimentación del profesor, y que para poder mejorar. Entonces, digamos que allí veíamos que la IA en la evaluación llegaba un poco a hacer realidad esas promesas en la evaluación, ¿no? Entonces, por eso es que aquí veíamos en este ejercicio que hacíamos que allí había un gran énfasis en el tema de los cambios de la IA que puede ocasionar en la evaluación. Luego nos aparecía también el de la IA y el trabajo y el aprendizaje colaborativo y la gamificación. Aquí también, digamos, había un punto importante, porque en el trabajo colaborativo, digamos que el reto al que nos lleva la IA ya tenemos dificultad, ya es un reto trabajar entre humanos. Pues ahorita el problema es mayor porque tenemos que aprender a trabajar con inteligencias artificiales. Y en en el tema de la gamificación también veíamos que ya comienzan a haber muchas ayudas en la medida en que la IA nos puede ayudar a podernos plantear, digamos, una narrativa, por ejemplo, a darnos ideas para crear esas narrativas y esos sistemas de puntos, o todo lo que tiene que ver, lo que conlleva la gamificación. Y aquí otro elemento que apareció en esa base de datos de los profesores que se conectaban en ese momento fue las metodologías activas y la reflexión del aprendizaje. Digamos que ya había un uso de una profesora que hacía uso del aprendizaje basado en retos, y un tema pues de docencia reflexiva. Y finalmente había una percepción de la inteligencia artificial en la enseñanza, y ahí mencionaba el uso de la IA para generar ideas de negocio, planeación de preguntas de examen, bueno, que también se usó en el tema evaluativo. Entonces, digamos que esto es un ejemplo de cómo podríamos usar la IA para hacer un análisis cualitativo, y obviamente esto pues se conecta mucho con lo que les hablaba de la evaluación. Muy bien, volviendo acá, profesor, ahí creo que se ve mejor la diapositiva. ¿Se está viendo mejor? Aún se ve pequeño, pero yo creo que se alcanza a leer, no sé. Ahí. Sí, se puede ver. Puedes darle ocultar ahí en la parte de abajo para que te deje Okay. eso, para que... Gracias. Exactamente. Bueno, entonces digamos aquí lo que veíamos, bueno, en cuanto al tema de la IA, es que la IA es una disciplina, ¿no? Que obviamente involucra muchas de las otras conceptos que hemos escuchado cuando hablamos de Machine Learning, de aprendizaje profundo, de redes neuronales. Pues digamos que podemos ver que la IA es como esa disciplina que arropa muchos de esos conceptos, y que es algo que ya se viene trabajando desde hace un buen tiempo, desde cuando surgió en el siglo pasado, mediados del siglo pasado, ¿no? Solo que ahorita pues ha tenido tanto revuelo porque surge la IA generativa como un subconjunto de esa disciplina que, como lo voy a mostrar más adelante, pues sí realmente genera muchos cambios, ¿no? Que nos lleva pues a repensar muchas de las cosas en la educación y en general pues en todos los sectores económicos y sociales. Creo que uno de los grandes cambios que ha tenido en cuanto al tema de cómo funciona la IA es la forma, digamos, cómo se programa. Digamos que antes, cuando programábamos, era una programación más determinista, donde le dábamos a las máquinas el conjunto de reglas. Es decir, el ser humano era quien escribía el conjunto de reglas, ¿cierto?, frente a un problema, y se lo daba a un procesador, a un computador, y ahí obteníamos el objetivo.
Pues bien, ¿qué ocurre con el tema de la inteligencia artificial? Digamos que lo que realmente ocurre es que allí el resultado son el conjunto de reglas, es decir, que es el modelo educativo matemático pues, en el que se basa, y a partir de un entrenamiento y de unos datos que le damos, ¿no? Pues digamos que allí por eso es que a veces, muchas veces es difícil explicar cómo la IA llega a ese resultado, porque ya no nos damos cuenta exactamente de la regla paso a paso, qué valor tiene la variable, sino que estamos en un escenario donde se programa el modelo y ese modelo luego le entran nuevos datos y obviamente da un nuevo resultado. Entonces digamos que aquí lo clave es, de hecho hay muchos ya proyectos de investigación que comienzan un poco a destapar esa caja negra, es decir, cómo la IA llegó a esa respuesta. Y de hecho está ocurriendo algo muy interesante que el otro día hablando con los estudiantes, hablábamos que era como si comenzara a darse, así como están las teorías del aprendizaje, el conductismo, el cognitivismo, el, el, el conectivismo y el constructivismo, que son teorías que buscan explicar cómo aprenden los seres humanos. Está comenzando a ocurrir muchas investigaciones para entender cómo aprenden las máquinas. Entonces eso me llamó poderosamente la atención porque yo dije, así como ya hay teorías para ver cómo aprende el humano ahorita, dado que la forma como la IA genera sus respuestas, entonces pues, se convirtió en una caja negra y cada vez cobra más relevancia, digamos, el saber cómo llegó a esa respuesta, sobre todo en temas delicados, por ejemplo, cuando la IA se usa en la justicia o en el derecho. Entonces, digamos, ya es necesario saber cómo llegó a esa respuesta. Entonces ya han comenzado a surgir una serie de teorías para entender cómo aprenden, digámoslo así, artificialmente las máquinas. Un poco de cómo funciona esto, me parece interesante aquí con ustedes, creo que muchos de ustedes son profes de matemáticas. Digamos que la IA pues se fundamenta, no entiende nada de caracteres, ni de textos, ni de imágenes, la IA solo entiende, es un modelo, números, digamos, es la única forma, digamos, en la que puede operar. Entonces, digamos que las principales disciplinas que allí aparecen es el álgebra lineal. Entonces, hablando con unos profesores, veíamos que hay como ciertas representaciones sociales de la IA o mitos, ¿no? Algunos piensan que todavía la IA funciona como funciona la web. Y claro, un poco analizando eso con unos profesores decíamos, es que si vemos la interfaz de Google y vemos la interfaz de ChatGPT o de algún otro chatbot, pero realmente son similares, ¿no? Estamos ante una interfaz simple, ¿no? Donde hay una caja de texto en ambas y donde yo ingreso alguna petición y inmediatamente me da un resultado. Digamos, en cuanto a la interfaz, la gente puede ver, Google puede ver la interfaz de ChatGPT y piensa que son iguales, por lo tanto, piensa que lo que ocurre allí en cada petición va a ser igual y resulta que es completamente diferente. Vemos que en Google, en el sitio web, la información sí existe en algún servidor que se aloja, mientras que en ChatGPT, en estos modelos, pues esa información se genera. Entonces allí, digamos, pues obviamente cómo lo genera, y lo genera a partir de un modelo matemático estadístico, es decir, encuentra tendencias en los datos con los que son entrenados y a partir de ese modelo que se deriva de esas tendencias, pues es capaz de generar nuevos datos. Entonces hablábamos qué disciplinas intervienen allí, la álgebra lineal. Obviamente la IA no entiende ni sabe de imágenes, sino que todo esto lo vuelve información en unos y ceros, lo organiza y el álgebra lineal cobra relevancia en la medida en que permite almacenar toda esa información, es decir, permite organizar los datos y en esa medida también poder operar sobre ellos. Y la otra es el cálculo diferencial. Yo aquí ponía un ejemplo muy sencillo, digamos, pues bastante reducido de cómo funciona, es que tenemos un conjunto de datos, ¿verdad? En este caso, pues es una regresión lineal, como ustedes pueden observar. Es una recta que es la que mejor describe estos datos. Y digamos, la idea que hace entonces, obviamente al tener ese comportamiento es un modelo pues muy reducido, ¿no? De lo que realmente las funciones pues van a ser mucho más complejas en los datos que se representan. Pero me sirve para ejemplificar, digamos, por ejemplo, si yo quisiera saber un nuevo dato aquí en este 150, pues si yo ya tengo esta recta que mejor lo representa, yo podría darme cuenta del nuevo valor. Y así es como la IA genera, digamos, datos nuevos, obviamente con modelos mucho más complejos. También aparece la probabilidad y la estadística, ¿no? Digamos, allí cobra pues mucha relevancia para poder entender. Es decir, no podemos, por ejemplo, en el caso de los grandes modelos de lenguaje, no es posible enseñarle a la IA todos los conjuntos de reglas. ¿Sí? Eso sería como el modelo declarativo que les decía ahorita de cómo se programaban ante las máquinas. Eso sería imposible, es decir, darle todas las reglas de nuestro lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se entrena para que aprenda las reglas y así pueden, porque cada vez están de pronto también surgiendo nuevas reglas. Pero lo que se busca ya no es programar todas las reglas gramaticales del lenguaje humano, sino que lo que hace es que ella es capaz de aprenderlas, ¿no?
Y obviamente, pues se potencia de todas estas herramientas, de la probabilidad estadística y también de la teoría de grafos. Uno digamos, de los mitos, si podemos decirlo así, sobre todo con el tema de las imágenes, es que todavía muchas personas piensan que esto funciona de esta manera, es decir, que cuando le pedimos un prompt a Dalí o a Midjourney o a Copilot sobre una imagen, pues es como, la gente a veces cree como si fuera un Frankenstein, ¿no? Donde voy pegando varias, me dice, no, es que la IA copia de varias partes y así es como me llega el resultado. Eso es una imagen muy arraigada. Realmente yo pienso que de lo que hemos visto en los grupos en los que hemos estado es que se piensa mucho y claro, eso tiene su explicación en la medida en que tenemos todavía la visión de Google, es decir, estamos en el paradigma de búsqueda de información. Todavía no nos hemos dado cuenta que es un nuevo paradigma que nos plantea la inteligencia artificial generativa en el caso de los grandes modelos de lenguaje, y es el pasar de un buscador a un conversador. Y también el pasar de algo que es capaz de generar cosas nuevas, ¿no? No a buscar la información que ya está, sino a generar. Es decir, no un modelo de búsqueda de información, sino un modelo de generación de información. Entonces aquí obviamente pues en este video que donde está tomado, yo esta presentación se las dejo, lo pueden ver luego, explica muy bien digamos cómo funciona y cómo efectivamente la IA podríamos decir que sí crea o sí genera contenido nuevo, solo en algunos casos digamos estadísticos donde hay una sobre representación del dato y un prompt muy específico, pues podría llegar a decir que puede llegar a plagiar, ¿no? Pero digamos que en términos generales, pues realmente es contenido generado a partir de una distribución de datos que es capaz de identificar ese modelo de inteligencia artificial. Bueno, aquí tenía otra información, pero quisiera pasar para que quisiera mostrarles ya como el tema más de ejemplos. Bueno, aquí como los subconjuntos que hablábamos. Esto me parece también un cambio muy importante. Digamos que la inteligencia artificial ya hace mucho tiempo está presente en nosotros, de hecho en los celulares, etcétera, pero hablábamos más de una IA discriminativa, ¿no? O el machine learning, ¿no? Y era que, digamos que ustedes, por ejemplo, cuando cada vez que acceden a Spotify o a Netflix, hay un algoritmo de recomendación, ¿no? Ese algoritmo de recomendación funciona con esa IA discriminativa. Es decir, que es capaz de, a partir de un dato, es capaz de clasificarlo, bien sea a partir de unas categorías dadas o a partir de unas categorías emergentes. En este ejemplo, por ejemplo, dice si nuestro modelo fue entrenado para identificar fotos de perros, pues si nos llega un nuevo perro, una imagen de perro es capaz de decirnos si es o no un perro. Eso es como, digamos, lo que es la IA discriminativa o no generativa. Pero cuando hablamos de la IA generativa y lo que nos tiene pues en este cambio de paradigma, pues es que ya no solamente no nos dice, no nos clasifica, sino que nos genera la imagen del perro. Esa es como la gran diferencia con la IA generativa. Y si lo quisiéramos ver desde una función, pues podríamos decir que el valor de Y es el valor que le ingresa al modelo. La función sería el modelo, digamos, matemático al que llega la inteligencia artificial, le entra el dato, perdón, de X, y obviamente, pues a partir de ese modelo matemático que se le aplica o que trabaja con la variable, pues produce un resultado. Y si ese resultado es un número, es una clase, es una probabilidad, estaríamos hablando de una IA no generativa. Y si ese resultado es un lenguaje natural, una cadena de texto, una imagen, un audio, estaríamos hablando de una IA generativa. Entonces, esa es una manera de verlo, pues, como la explicación de la IA desde una función, ¿no? Bueno, ahorita, entonces, profes, teniendo en cuenta ese marco, digamos, de lo que la IA y un poco, como les decía, esos imaginarios que se han ido tejiendo de que la IA es, pues, lo quiero usar como si fuera Google. Es decir, tenemos ahí el reto de cómo pasar de ese paradigma de buscador a conversador. Pues aquí aparece el reto de la comunicación. Y aquí quiero comenzar esta parte de la presentación con esta frase que me parece muy, muy poderosa, y es que si el uso de la IA no consiste en dar órdenes a la IA, sino en mantener un diálogo que nos acerque a lo que nosotros deseamos de ella. Y eso es muy importante porque entonces aquí viene algo, y es que eso es otro imaginario, y es que se ha instalado también, y seguramente por el tema de marketing o por un tema a veces que ocurre pues en las redes sociales, se cree que la IA funciona y como seres humanos solamente debemos hacer clic y ya. Y funciona y no tenemos que hacer absolutamente nada más, no tenemos que pensar. Entonces, y claro, eso se ve arraigado porque como la IA, como ya vimos, que es capaz, digamos, de generar algo que en forma se parezca, y rápidamente llegamos como una suerte de snobismo, ¿no? De que la gente se
se emociona al ver el resultado, pero cuando uno ya entra en profundidad a ver lo que te arroja, se da cuenta que el asunto no es como tan emocionante como a veces pasa. Por ejemplo, en el caso de los programas curriculares que creo que algunos de ustedes han intentado hacer. Claro, cuando tú le dices a la ya dame un programa académico de tal curso y uno ve que le arroja el objetivo, la semana, es decir, en forma, la estructura, porque la IA es muy buena para eso, uno dice, uy, me generó el programa. Pero yo cuando tú comienzas a revisar el objetivo que te generó, la consigna, el recurso, dices, ese objetivo no está bien formulado, ese resultado está demasiado amplio, esa estructura no es la adecuada, es decir, ya comienzas a encontrar, y entonces en ese caso lo que hemos visto es que ha pasado dos cosas, algunos se desencantan y dicen, no, eso no era como me lo habían planteado, yo sí tengo que pensar, entonces eso no me interesa y sigo haciendo lo que vengo haciendo. Y por otro lado, hemos visto algunos que dicen, no, venga, eso sí, antes allí está la oportunidad de aprendizaje. Eso quiere decir que la IA hay que enseñarle. Y si yo le enseño a la IA, pues en ese caso puedo comenzar a aprender o también pueden ocurrir procesos de metacognición. Es decir, yo puedo darme cuenta en ese diálogo cómo puedo ir aprendiendo y cómo yo puedo clarificar mis ideas. No sé si, profe, si ustedes han escuchado, pero hay una investigación que dice que cuando los estudiantes están revisando un recurso que les dejamos normalmente pues para que lo vean antes de clase, usualmente digamos que los estudiantes y muchos tienden a veces a subrayar el texto o a subrayar las ideas principales, ¿verdad? O tienden a veces a escribir, ¿no? En el texto y a rayarlo. Entonces el otro estudio decía que las estrategias más efectivas para estudiar, esas eran de las menos efectivas. Las más efectivas, una de ellas era la evocación. Y cuando yo entré al mundo educativo, como se dieron cuenta en la presentación, pues yo soy ingeniero, pero ya me enfocaba en el mundo educativo, me di cuenta de eso, que para mí esa era mi estrategia más predilecta, más allá de subrayar y de escribir notas al margen, a mí me gusta cuando leo algo, de contárselo a alguien. Yo busco un amigo, una compañera, y le cuento, le digo, mira lo que encontré en este texto, para mí fue muy revelador, y comienzo a contarle, y en esa medida comienza a surgir un proceso que se llama de evocación, es decir, de recordación de lo que leí, y hago ese esfuerzo. Entonces lo que dice la literatura es que eso era más poderoso o más efectivo que subrayar notas o tomar notas. Entonces, conectando eso con la IA, yo les decía, ¿y qué tal si ese compañero o ese colega, si no tienes a alguien físico, puede ser la IA? Es decir, la IA te puede ayudar a que tú le cuentes lo que encontraste y te puede devolver y puedes generar un diálogo y ahí puede entonces ocurrir un proceso de evocación que puede ser muy efectivo para aprender. Entonces, aquí la clave y el reto es cómo logramos que en esa consolidación de ese binomio humano-máquina podamos desarrollar estrategias para ese diálogo efectivo y que entendamos que la IA no es algo que nos va a solucionar la vida con un chasquido, sino que es un proceso en el que tenemos que enseñarle, pero eso tampoco nos debe desencantar, antes por el contrario, ahí es donde está la oportunidad de aprendizaje y de consolidar ese binomio humano-máquina. Entonces, digamos, aquí aparece ya el problema de lo que algunos llaman ingeniería de prompts, el diseño de prompts, que es cómo logramos comunicarnos. Y aquí hemos encontrado algo en la experiencia, profes, que nos ha parecido muy interesante, y es que cuando uno comienza a ver la manera como se estructuran los prompts, pues hemos visto como unos niveles de uso, ¿sí? Así que, es decir, esto ocurre esto también es interesante porque normalmente ocurre cuando le estamos enseñando a programar un lenguaje a alguien, ¿no? Digamos que comunicarse con la IA a través de prompts es como si aprendiéramos a programar en lenguaje natural. Y en esa vía, digamos, hemos descubierto como unos niveles. El primer nivel es que la persona toma un prompt, lo copie y lo use para sus fines, es decir, sin entender necesariamente qué es lo que dice o qué es lo que está escrito en ese prompt, sino que haga un uso, como lo utilice como un recurso, lo copio, lo pego de acuerdo a un uso que tengo. Ya de hecho ahorita les voy a compartir unos bancos de prompts educativos y lo utilizo y me beneficio de esos resultados y a partir de ahí sigo el diálogo y lo aterrizo ya a mis necesidades, ¿verdad? Otro nivel de uso es que yo ya entiendo la estructura de los prompts y en esa medida puedo modificarlos y adaptarlos a mis propias necesidades. Y un tercer nivel de uso es cuando yo ya puedo crear prompts desde cero. Es decir, ya entiendo la estructura y puedo crear unos prompts desde cero. Y un cuarto nivel es poder crear ya chatbots personalizados o GPTs, ¿no? Que son o que implican ya una interfaz que yo puedo tener y obviamente una base de conocimiento, es decir, ya es como un nivel más avanzado en cuanto al tema de prompts. Hemos detectado esos cuatro niveles. Entonces, ahí, digamos, es crucial ese diseño
Y allí otro elemento también revelador es que es ver el prompt como un tipo de texto. Entonces, ahorita hablando con un profesor de acá de lenguaje, yo le decía, profe, ¿qué tal si vemos el prompt como un tipo de texto? Es decir, así como hay resúmenes, ensayos, aparece el prompt. El prompt como un tipo de texto, es decir, podríamos hablar de un proyecto de un plan de escritura de prompt, claro, y en esa medida entonces el diseñar un prompt podría convertirse inclusive en una evidencia de aprendizaje, porque obviamente al tener un plan de escritura pues tiene un propósito, tiene una estructura y digamos tiene un desarrollo, ¿verdad? Y obviamente si yo quiero escribir un prompt adecuado pues tengo que documentarme, entonces ahí es donde también aparece el proceso de aprendizaje. En términos de estructura, pues digamos que la que más se ve que se repite o se usa más es esta que de hecho se las planteé al inicio de esta charla y es el contexto. Es decir, poderle a la IA, digamos, decirle, o a los chatbots, decirle cómo, bajo qué rol actúe, o decirle que soy profesor de tal universidad, es decir, darles datos del contexto del problema al que estoy, porque la IA no es capaz de darse cuenta del contexto, ¿no? Entonces tengo que dárselo. El tema de la instrucción, es decir, qué quiero que haga por mí. En el caso del ejemplo que les puse ahorita, yo quería que me creara 4 categorías de análisis y que esa información me la clasificara. Entonces, en el tema de las instrucciones, la idea es ser preciso. Es decir, yo le digo cuántas categorías quiero. Entre más preciso sea, mucho mejor. Eso es muy interesante porque a veces nosotros no somos dados a eso, ¿no? A veces en nuestra cultura, cuando nos piden algo, le decimos, no, pues sí mucho, pero no tanto. La idea con la IA es ser preciso, es decir, debemos decir cuántas categorías, cuántos ejemplos queremos, cuántas preguntas queremos, cuántos tipos de respuesta queremos que tengan las preguntas que diseñamos. Entre más preciso, la información va a ser de mejor calidad. Y lo otro son los datos de entrada. En este caso, el ejemplo que les puse, los datos de entrada eran la columna que ustedes vieron de contextos de uso, ¿no? Pero también puede ser un documento, ¿verdad? Un documento al que yo pueda ingresar. Aquí en la universidad, un uso que hemos visto ha sido en los programas de diseño curricular. Entonces yo le puedo subir el perfil de egreso del programa, puedo subir toda la documentación del documento maestro, inclusive algunos he visto en las experiencias, y luego le puedo pedir inclusive que me haga ajustes a la malla, que me revise alineación curricular, que me revise los momentos en los que se evalúa una competencia, las rutas de la competencia. Digamos que esos datos de entrada pueden ser así tan sencillos como yo se los puse, pueden ser documentos. O si estamos hablando ya de un GPT que estoy diseñando, de un asistente virtual que les hablaba ahorita, pues ya es una base de conocimientos creo que 10 o hasta 15 archivos PDF yo le puedo subir y en esa medida él se entrena solo con esa información. Y el indicador de salida se refiere a cómo yo quiero que la información salga. Digamos aquí pues yo puedo decirle que sea una tabla, puedo pedirle inclusive que sea un documento o una presentación ya si tengo la versión paga GPT. No sé si hasta ahí hay dudas o al final salen las dudas, profe. ¿Qué hubo, Podemos ir. Henry? Ah, Sí, adelante. sí. Gracias, Dianita. No, Henry, te profe. iba a preguntar, cuando tú dices que podemos subir tal y tal información, ese proceso de subir es mediante qué, se suben documentos, se sube un PDF, y cómo se hace en general. Sí, sí, O sea, es ahorita un pegue, como sea. pues, puede ser desde copiar y pegar como nos mostré al inicio, o se pueden subir archivos, o inclusive si es un GPT el que estoy haciendo, él te da la opción de subir ya, se llama la base de conocimientos, que pueden llegar a ser hasta 10 o creo que hasta 15 archivos en PDF o en otro, o en Good Docs también lo permite subir. Yo le puedo subir información. Ahorita les muestro un ejemplo pues de cómo yo hago o cómo se hace pues, para que se pueda subir esta información, que puede ser copiar y pegar. Ok. Sino ya la versión libre tiene un límite de eso sí en el día, pero permite subir archivos hasta en PDF o en Docs. En XLS, en hojas de cálculo, así no lo lee muy bien. Es mejor PDF o documentos en Doc. Ahorita ahorita paso a una demostración, profe. Ahí miramos esa parte en detalle. Bueno, en cuanto a las recomendaciones para un prompt, aquí hay una serie de elementos. Por ejemplo, me pareció esta la he usado mucho, dividir preguntas complejas en partes más simples. Eso es un principio de solucionar problemas en ingeniería, ¿no? Y es que yo, a partir de un problema complejo, yo lo divido en partes. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un problema muy complicado, vayan pidiéndole al chat por partes. Por ejemplo, yo le digo, quiero que me haga un análisis, yo le pido primero que me identifique una información, ¿cierto? Que me la arroje
y luego esa información que me arroja en esa primera parte del problema, la uso como insumo para el segundo prompt. Y eso ha mejorado mucho y porque él es capaz de seguir el hilo, ¿no? Entonces, digamos que yo quisiera hacer un mapa conceptual. Entonces yo le digo al chat, dime cuáles son los elementos claves o para hacer un mapa conceptual y dame la definición. Y él me arroja toda la información. Yo puedo entrar, validarla, etcétera. Y luego le digo, listo, con esa información te pido que me ayudes a realizar un mapa conceptual del siguiente problema. Es decir, hago que el sistema o el chat use la información que él mismo me arroja. Eso es una forma interesante, digamos, cuando tengo un problema complejo, yo lo divido en partes, para que el problema pues, no quede tan complejo, sino que lo voy resolviendo por partes. Es una idea muy interesante y muy útil, ¿no? Recuerden, dividir el problema. Lo otro es perseverar y cambiar la pregunta. Eso es muy interesante porque, digamos que a veces una palabra puede hacer que cambie el sentido. Yo alguna vez estaba haciendo una consulta y le puse, actúo como un asesor pedagógico y ayúdame a encontrar estrategias de aprendizaje para este caso. Y no me está dando como una información muy adecuada, entonces le cambié asesor pedagógico por diseñador instruccional y me arrojó información con mejor calidad. La hipótesis que tengo es que pues eso está más optimizado para el lenguaje en inglés, ¿no? Entonces, claro, la palabra de asesor pedagógico pues quizás no le hace mucho sentido, pero si hablamos de diseñador instruccional, en inglés está la palabra instructional designer, que sí se utiliza mucho, digamos, para lo que hace aquí en el español un asesor pedagógico, pero en el español el uso de la palabra diseñador instruccional no es tan usado, ¿no? No es tan empleado. Entonces, este ejemplo se los pongo es para ver cómo una palabra podría ayudarnos a veces a mejorar la calidad de la respuesta. Lo otro es muy importante con los estudiantes trabajar el tema de la validación de la información. Sí, eso es muy importante, es decir, que los estudiantes desarrollen cada vez más criterios para valorar esa información. Entonces, aquí surgió algo muy interesante porque lo que les decía ahorita, a veces cuando nos ven esa idea de ese esnovismo tecnológico, de que esto ya no nos va a resolver la vida, es cuando llegan algunos y encuentran que esa información, dicen, eso se equivoca, no, yo no voy a usar eso, yo no voy a usar algo que se equivoque, dicen algunos, porque tengo que andar revisándolo, y me ha pasado inclusive con estudiantes de pregrado, ¿no? Que tienen menos de 20 años. Entonces allí el tema es que efectivamente hay que desarrollar habilidades y cada vez más sentidas de cómo valoramos esa información. Porque como ya vimos cómo se genera, eso se genera a partir de un modelo estadístico, matemático. Entonces pues esa información, el chat no la valida, soy yo quien tiene que validarla, pero allí aparece una oportunidad de aprendizaje. Entonces, palabras claves ya los había mencionado, preguntas claras y específicas pues para que se genere esa conversación. Y aquí algo también importante, a veces cuando ustedes ven que el chat está generando como la misma respuesta o no les está dando una respuesta adecuada, se recomienda iniciar una nueva conversación, ¿vale? Bueno, aquí hay un tema que no quiero pasar por alto y es un problema que tenemos actualmente y es la regulación de la IA en las instituciones. Digamos que, claro, yo les decía ahorita, yo puedo subir información del programa, puedo subir el perfil de egreso, puedo subir el documento maestro y pedirle al chat que me ayude, por ejemplo, a buscar, hacer todo el proceso de autoevaluación, yo podría decirle. Pero, ¿qué pasa? La pregunta es, ¿y quién controla esa información que le estamos suministrando al chat o a los sistemas de chatbots? Entonces aparece un tema ya muy delicado en cuanto al tema de protección de datos. Es decir, que si estamos subiendo, por ejemplo, otra opción, alguien puede decir, uy, voy a subir todas las entregas que me enviaron los estudiantes para que me ayude a hacer una retroalimentación. Pero la pregunta es, ¿será que estamos subiendo datos sensibles de nuestros estudiantes? Entonces el tema de la protección de datos comienza ya a ser relevante y claro, ya pasamos de una experimentación, pero hay que hacer una experimentación responsable. Entonces digamos aquí en la universidad ya comenzamos a comenzar a pensarnos en hacer una regulación y una política que se ajuste para que la ley de protección de datos pues no se infrinja. Y por otro lado también mirar qué están haciendo los profesores, qué tipo de información, si no es una información estratégica o de la universidad a la que se esté subiendo en estos programas, ¿no? Digamos que allá aparecen ya temas relacionados con la regulación de la IA a nivel institucional. Y bueno, pero aquí hay una serie de consejos, de tips que hay para el tema de la escritura de prompts. Por ejemplo, aquí aparece una idea es comenzar simple, ¿no? Digamos, y voy incrementando el asunto, es decir, le pido algo de forma muy simple, así como en el ejemplo, ¿no? Tiene una receta de pasta hasta llegar ya a algo más complejo, ¿no? Ya le doy el contexto, le doy la instrucción y además le digo la forma como quiero que se despliegue, ¿no? En una lista de pasos o le puedo pedir también una tabla, ¿no?
Otro, el que les decía ahorita, el ser específico, ¿no? Digamos, no es lo mismo decirle, mira, una carta a un estudiante llamado Juan Pérez para ayudarlo a ingresar a un programa de posgrado, sino darle todo el contexto. Redacta una carta a un estudiante llamado Juan Pérez, quiere ingresar a una maestría en ciencias de la computación, menciona su habilidad, capacidad para, es decir, uno podría casi que darle aquí todos los criterios de la carta y luego pedir incluso la salida, ¿no? Decirle, mira, yo quiero que tenga una introducción, que tenga un cuerpo y que contenga más de 3 párrafos. Esta información tan detallada es interesante porque algunos estudiantes dicen, no, pues paso lo hago yo. A veces algunos dicen, ese problema está tan complejo a veces que es mejor que hacerlo yo mismo. Pero si ustedes se fijan, si vemos el PRON como un tipo de texto, podemos darnos cuenta entonces que ahí hay una oportunidad también de aprendizaje, ¿no? Y evitar imprecisiones, ¿no? La idea es, como les decía ahorita, dame 4 categorías de análisis o dame 3 oraciones para explicar. Eso ayuda también a que la respuesta sea más precisa. Y también, obviamente, especificar la audiencia, ¿no? Digamos, decirle, explícame el concepto de la teoría de la relatividad a un niño de 12 años o a un público mayor o a un público joven. Es decir, eso ayuda también a que el contenido generado sea útil, sea personalizado y responda a la población objetivo. Esto se ha usado en los profesores de inglés, por ejemplo, a veces cuando ellos encuentran una lectura muy buena, muy interesante, pues se dan cuenta que a veces esa lectura pues les gustaría hacerla, pero que tuviera un nivel A1, por ejemplo. Entonces, toman una lectura que encontraron y la transforman y le dicen, necesito que este texto reescríbelo para que sea de un nivel A1 según el marco común europeo. Y entonces lo hace, ¿no? Lo cambia y genera un texto que conserva la estructura del texto original, pero lo hace con vocabulario para que sea comprendido por un estudiante de nivel A1. Nosotros también dar ejemplos, ¿no? Por ejemplo, yo el otro día, de hecho lo estaba usando aquí en mi trabajo, nos piden registrar logros de nuestra labor a nivel estratégico, pues, y nos dan toda la consigna muy clara. Nos dicen el logro de subirse de esta manera y hasta nos dan un ejemplo. Yo estaba redactando mis logros, le pedí que lo revisara y le pedí que lo revisara a partir de la plantilla de ejemplo que nos habían dado. Entonces yo le puedo decir, mira, quiero que me revises este texto o me revises esta entrega teniendo en cuenta estos criterios de evaluación o teniendo en cuenta este ejemplo. Y así, digamos, de esa forma lo puedo hacer más preciso, tanto para autoevaluarme como también para poder crear algo nuevo, ¿no? Le digo, mira, crea algo nuevo siguiendo este ejemplo. Eso ayuda bastante. Lo otro es pedir más información, siempre va a ser importante. Esta generación de conocimiento es la que yo les decía ahorita, ¿no? Yo le digo a la IA paso por paso, crea algo, ¿cierto? Y ese resultado que él genere, le digo, lo uso para el siguiente prompt. Se llama encadenamiento de pensamiento, así también se conoce. Y es muy útil, digamos, que es un programa de información que yo lo divido y me ayuda, digamos, a ese diálogo del que hablábamos ahorita. Este se ha usado mucho, ¿no? El tema de los roles, ¿no? Por ejemplo, si tú le preguntas, dame tu opinión personal de una película, es probable, porque recuerden que aquí no podemos asegurar la forma como funciona la IA, puede ser que el mismo prono nos dé una respuesta y mañana o al mismo instante nos dé otra, ¿no? Entonces, si ustedes ejecutan este prono, así que estoy aquí señalando, es probable que les diga que es una inteligencia artificial y que no puede dar opiniones personales, ¿no? Entonces, en este caso, pero si lo cambiamos diciéndole que actúe con un rol crítico de cine, ahí sí puede darnos la respuesta, porque ya le estamos pidiendo que asuma un rol. Y obviamente le decimos cómo queremos que sea esa interacción, ¿no? Es decir, planeamos la interacción, programamos la interacción, le decimos, puedes abordar temas como la trama, el tono, la actuación, los personajes, la dirección. Lo más importante es enfatizar en cómo la película te ha hecho sentir, lo que realmente ha resonado contigo. También puedes ser crítico con la película, por favor, evita spoilers. Mi experiencia con escribir tu opinión personal sobre la película de Matrix. Y ahí le pongo ya un ejemplo concreto, ¿no? Ese, digamos, sería el dato de entrada, ¿no? Aquí, profe, si yo les hago esta pregunta, por ejemplo, para escribir este prompt con este detalle, yo tengo que saber algo de crítica de cine, ¿no? Entonces ahí es donde yo les digo que el prompt se puede ver como un tipo de texto, porque para que un estudiante pueda redactar un prompt con este nivel de detalle, es porque tiene que ser conocedor o tiene que haberse preparado para este tema. Y ahí es donde ocurre también una oportunidad de aprendizaje. Bueno, este ya también le pide que, este es muy interesante, este decía, quiero que actúes como un entrevistador, y decía, yo seré el candidato y tú me harás las preguntas de la entrevista. Y aquí, pues, generaba una interacción muy
Este prompt, por ejemplo, una profesora de aquí lo modificó para crear una actividad de saberes previos. Entonces ella quería saber cómo los estudiantes llegaban frente al tema de la evaluación. Y lo que hizo fue ajustar este prompt para que fuera una entrevista para un cargo de diseñador curricular enfocado en la evaluación. Entonces, cuando los estudiantes ejecutaron el prompt, comenzaron a responderle. Y dijeron, profe, esto es como, es como si me estuviera evaluando lo que yo sé de evaluación. Y la profesora le dijo, precisamente es lo que yo quiero con este prompt, que se genere un diálogo que a mí me permite evidenciar cuáles son tus saberes previos. Entonces, ahí aparece otro uso pedagógico. Digamos, esas conversaciones, las conversaciones que los estudiantes tienen con el chat, se pueden convertir en una evidencia de aprendizaje que yo puedo usar para evaluar sus saberes previos o incluso también para evaluar una actividad particular. Entonces ahí ese es otro uso también de la que hablábamos ahorita, ¿no? Lo copio y uso el prompt o lo adapto a mis necesidades, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, ahorita quisiera, antes de pasar a la parte pues, práctica que quiero mostrarles, quiero quiero que nos enfoquemos en esto que me pareció muy interesante. Como lo mencioné ahorita, hemos tenido muchos problemas con el tema de la IA, ya de los datos, ¿no? Uno dice, uno se emociona y dice, uy, esto funciona bien, estamos haciendo prompts muy complejos, con datos de entrada, etcétera, pero ya aparece la pregunta, venga, ¿y qué datos usted le está subiendo a la IA para entrenarlo? ¿Son información sensible o es información estratégica de la organización? Y ya aparece el tema, allí un problema, ¿no? Y otro problema que nos ha surgido ha sido con la integridad académica. Cada vez más tengo peticiones o me encuentro profesores en el pasillo de la universidad donde me preguntan, Henry, ¿existe alguna herramienta para detectar si esa entrega usó inteligencia artificial? O también me he dado cuenta de casos donde hay profesores que prohíben el uso y le dicen a los estudiantes, aquí en esta clase no se puede usar ChatGPT o no se puede usar ninguna inteligencia artificial y a veces pues van más por el tema de prohibición, ¿no? Obviamente, pues es imposible prohibirla porque el estudiante la va a usar de todas formas, ¿no? Entonces, en ese caso, frente a ese problema dicotómico de prohibirla o sencillamente que el estudiante la use y yo la use, pero no darnos cuenta de cómo la están usando, es decir, como un poco, yo le llamo así como, llega a un acuerdo donde yo hago que como que usted no la usa y yo como profesor también la uso y usted tampoco la usa, pero no pasa nada, ¿no? Entonces, ante ese escenario, lo que planteamos o lo que estamos planteando aquí en la universidad es plantear una escala de niveles de uso de la IA en la evaluación. Entonces, es un poco salir de esa dicotomía de la prohibición y de usarla sin control, aún primero plantear el uso sobre la mesa en los cursos. Dice, chicos, esas son las reglas de juego del uso de la IA en mi curso. Y en esa medida, esta escala nos ayuda a escribir esas o a plantear esas reglas que podemos invitar a construirla junto con los estudiantes. Entonces, ¿qué nos plantea esta escala? Nos plantea primero un nivel donde les decimos a los estudiantes, miren, estas actividades, incluso algunos ya le comienzan a poner unas etiquetas. Decimos, chicos, en estas actividades no vamos a usar la IA. Y en esas actividades, van a ser, un ejemplo de ellas pueden ser, por ejemplo, sustentaciones orales de las soluciones de los problemas, o trabajo en clase sin tecnología, o discusiones y debates donde ellos tampoco usen tecnología. Entonces decimos, miren, en estas actividades no vamos a usar la IA, ¿verdad? Porque me interesa evaluar en ustedes otro tipo de habilidades. En otro tipo de actividades les decimos, pueden usar la IA, pero para generar ideas y estructurarlas. Pero en la entrega final no puede haber un contenido generado por IA. Es decir, la entrega, todo el contenido de la entrega va a ser hecho por usted, pero usted sí puede haber usado la IA para generar ideas o para estructurar sus ideas. Pues aquí hay unos ejemplos, ¿no? Lluvia de ideas, colaborativa, esquemas estructurales, los estudiantes crean esquemas para el trabajo, o asistencia en la investigación, la IA sugiere temas o fuentes de investigación. Pero en este nivel, en las entregas, los estudiantes no pueden agregar contenido generado por IA. En el nivel 3 aparece como si tuviéramos la posibilidad de tener un corrector de estilo. Entonces decimos, usted en esta actividad puede usar la IA para corregir la parte gramática, la puntuación, la ortografía, la redacción, para sugerir sinónimos, para ganar más claridad, pero tampoco en la entrega puede agregarnos contenido generado por IA, ¿verdad?
Y en el nivel 4 le decimos, sí, en este nivel usted sí puede generar contenido generado por IA, pero debe ser evaluado por usted, porque eso sí, algo que se insiste mucho es que la decisión final siempre debe ser del ser humano. Entonces, listo, integre contenido generado por IA, pero usted lo debe evaluar críticamente y en esa medida, además, el estudiante debe indicar en un párrafo cómo lo usó. Y ahí es donde aparece el último nivel, que es actividades donde le decimos al estudiante que va a haber un uso completo, y son actividades incluso que plantean, por ejemplo, la creación de un chatbot. Por ejemplo, en mi clase, yo planteo un curso, le puedo decir, bueno, en este curso vamos a crear un chatbot o vamos a crear un prompt para resolver tal problema. Y en ese medio, digamos, ya estamos hablando de un uso, pues, que en la misma actividad él lo integra plenamente. Digamos que igual en todos los, tanto en el nivel 4 como en el nivel 5, le debemos pedir a los estudiantes que, eh, que nos digan cómo lo usaron. Es decir, que haya una suerte de un párrafo, de un anexo en este trabajo, donde nos digan cómo usaron la IA. Esta estrategia creemos que es mucho más efectiva que la prohibición o que hacernos los oídos sordos y sencillamente decirles, mire chicos, ¿qué escenario queremos evitar? Un escenario donde el profesor está usando la IA para retroalimentar al estudiante, está usando la IA para planear sus consignas, está usando la IA para crear las rúbricas, pero no se lo dice al estudiante. Y casos donde el estudiante entonces usa la IA para resolver las entregas, las tareas, las actividades, pero tampoco se lo dice al profesor. Entonces hay como una suerte de pacto de silencio que es el que creemos que no es el escenario conveniente, o el otro, ¿no? El de decir yo quiero una herramienta de IA que me ayude a identificar contenido generado por IA. Lo que nos dice la literatura y lo que nos dice la experiencia es que no es recomendable. Siempre se debe plantear más que nada una evaluación formativa y una evaluación por procesos y plantear el uso sobre la mesa. Porque no en este momento ninguna herramienta, como ya entendimos, ya vimos cómo funciona la IA, pues por la forma que ese contenido se genera, pues no tiene sentido, digamos, que haya buscar una herramienta que lo haga, porque también estaríamos hablando de probabilidades. Es decir, no tendríamos una certeza plena. Por lo tanto, pues no serviría para abrir siquiera un proceso disciplinario, ¿no? Porque no habría forma de comprobarlo, ¿no? Aunque algunos me dicen, no, pero profe, yo sí sé cómo que la IA a veces tiene esa estructura, el sitio siempre genera unos puntos y al final pone el resumen. Sí, pero también yo le podría decir a la IA, le puedo decir cuando me entregue la respuesta, ayúdame a generar un estilo, y de hecho, yo le puedo hacer un texto escrito por mí y le digo, ayúdame a que este texto tenga este mismo estilo, y le paso el ejemplo. Y ahí ya no tengo ni idea si eso fue hecho por IA o no. Por lo tanto, recomendación, no usar ni solicitar herramientas de detección de IA, así como existen herramientas de detección de coincidencias. ¿Por qué? Porque ya vemos, la web funciona muy diferente a cómo funciona la inteligencia artificial generativa. Bueno, ahorita quiero mostrarles, no sé si ya hay preguntas o no, ¿cierto? No sé, ¿cierto? Todavía sí falta esa fase, ¿cierto? Bueno, antes de las preguntas, quiero mostrarles este GPT que se llama Úrsula. Digamos que Úrsula, los GPT se volvieron, a ver, hablábamos de 4 niveles, ¿no? Digamos, yo tengo un nivel donde hay un banco de prompts, donde yo los copio el prompt y lo uso y lo pego y lo ejecuto para mi tarea, ¿cierto? Tengo otro donde yo ya entiendo la estructura y lo modifico y lo adapto a mis necesidades, ¿verdad? Y tengo otro donde yo soy capaz de crear un prompt desde cero, y tengo esta otra que es donde yo puedo crear GPTs. Los GPTs se crean pues en cuentas pagas, sí, solamente, pero también hay herramientas libres de chatbots que permiten crear GPTs. Un GPT, si ustedes se fijan, yo entro a una interfaz de chat GPT, pero me hace preguntas solamente específicas de algo en lo que yo quiero abordar, y además está entrenado con documentos que solamente hablan de ese tema. En este caso, este prompt educativo fue entrenado con, con toda serie de suerte de documentos relacionados con pedagogía didáctica, y obviamente con temas educativos y con temas también de IA en la educación. Entonces, cuando tú interactúas, por ejemplo, te ayuda a crear un prompt. Digamos, yo quiero que me cree un prompt para que, digamos, dame un prompt, digámoslo así, un prompt para crear problemas matemáticos de la vida real, digámoslo así.
¿cierto? Entonces yo le digo esto. ¿Y qué hace este GPT? Este GPT, ustedes, igual, si tienen la cuenta paga o no paga, también lo pueden usar, ¿no? Aquí buscan GPTs, explorar GPT, y ahí le dan Úrsula y lo pueden usar con la cuenta libre, ¿no? Y solamente la paga se necesita para diseñarlos, para crearlos. Listo, entonces miren, aquí ya nos dice, listo, aquí está, y miren, nos crea aquí el prompt. Entonces lo que hacemos es que copiamos este código, que es el prompt, y lo ejecutamos ya en un hilo nuevo. Entonces vamos a copiarlo, ¿no? Que ya lo copié, lo digo nuevo hilo, nuevo chat, ¿cierto? Y pego el prompt que me acabo de crear. Entonces miren, comienza a preguntarme, ¿no? Miren, entonces revisamos el prompt que nos acaba de crear Úrsula. Nos dice, asuma el rol de una profesora de matemáticas especializada en problemas aplicados de la vida real. Ahí, si ustedes fijan, es el contexto, ¿no? Luego dice, te enfocas en los estudiantes que comprendan cómo las matemáticas se utilizan en su entorno cotidiano. Porque, o sea, es decir, la información que le di la estoy usando para la parte del contexto del prompt. Luego vienen los datos de entrada. Mira que aquí empieza a preguntarme cuál es la edad de los estudiantes, el tema matemático, que pregunte más elementos para ser más precisos, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué quiero hacer? Y aquí aparecen, profe, si se fijan, algo que se llaman como unas frases de control. ¿Para qué sirven estas frases? Digamos que aquí podemos ver el contexto, ¿verdad? Podemos ver los datos, cómo me pide a mí los datos de entrada, ¿verdad? Y aparecen estas frases que, si se fijan, van después de cada uno de estos puntos. ¿Cuál es la función de estas frases? Son frases que controlan la interacción. Si esta frase no apareciera, esto se escribiría como un guión. Es decir, no me permitiría a mí la interacción con el chat. Pues cuando yo le digo no digas nada más y espera la respuesta, lo que genero ahí es la interacción. Es decir, como si programara la interacción, ¿no? Y al final, si miren, lo que ocurre después en este prompt es que con la información obtenida, él resuelve la tarea, es decir, aparece la instrucción, ¿no? Elabora una serie de problemas matemáticos relacionados con la vida real y además le da unas características a esa tarea. Le dice, quiero que sea un enunciado claro, que los datos específicos permitan la resolución del problema, las instrucciones, las estrategias de evaluación que permitan medir el aprendizaje, todas las características de lo que debería tener una actividad de matemáticas que busca conectar al estudiante con la vida real. Y miren, inmediatamente me pregunta cuál es la edad y el nivel educativo de los estudiantes. Y no me da más respuesta o no avanza hasta que yo no lea el dato. ¿Por qué no avanza? Porque aquí se lo dije. No digas nada y espera la respuesta. Entonces, pues Úrsula les ayuda a generar esos prompts, ¿no? Les ayuda, digamos, a que ustedes los creen, ¿sí? Pero ustedes también pueden crear un GPT que lo haga. No sé si... bueno, y con lo que el profe Hendren me preguntaba, aquí yo tengo la opción, digamos, de cargar, por ejemplo, aquí cargo un archivo, ¿verdad? Que yo tengo y comienzo pues allí la interacción. Me permite en el día, tengo un límite, no recuerdo, pero sí sé que el límite se renueva cada cierto, por días, ¿no? Me dice, no, ya te has consumido todos los tokens de la sesión de hoy y pues te deja luego para que lo puedas hacer. Pero así, yo aquí, digamos, puedo subir el archivo y puedo decirle, por ejemplo, de acuerdo a este texto, de acuerdo a esta estructura, dame ideas para, y lo puedo usar pues como información, como datos de entrada, ¿no? Más precisos y así poder, digamos, también que la respuesta sea ya enfocada en ese texto que le estoy dando, ¿no? No sé si hay preguntas, profes. Hay una pregunta en el chat, profesor Henry, que dice, ¿qué diferencia existe entre la versión gratuita y la de pago? ¿Cómo funciona? Creo que se refería cuando se estaba hablando de ChatGPT, pero usted comentó algunas cosas ahorita con Úrsula, pero no sé si podría ampliar la respuesta al respecto. Diferencia entre pago y no pago. Bueno, la versión, ahí está viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Bueno, a ver, la versión libre te permite, digamos, trabajar con el modelo 4O, que es el modelo, digamos, que es uno de los más nuevos, ¿cierto? El 4O. Pero te limita, o sea, no sé cuántas peticiones puedes hacer, cuántas interacciones puedes tener con el chat, ¿no? Por día.
Pero igual, después de cierto tiempo ya te habilita y puedes seguir interactuando. Esa es, digamos, la restricción que hay con la versión libre, la versión no paga. Lo otro es que la versión libre tú puedes explorar aquí GPTs, si lo puedes hacer eh, en la versión libre, pero lo que no puedes hacer con la versión libre es crear un GPT. Para eso sí se necesita la versión paga. Y la versión paga además trabaja con el modelo 4, que pues el modelo 4 puede a veces tener un mejor desempeño que el 4O, ¿no? Entonces, pero así todo también la versión paga a veces tiene un límite, ¿no? También, digamos, también a veces, si ya hay demasiado uso, tiene un límite. Y esto tiene una explicación y es porque eso es otro problema, ¿no? Que tenemos con la IA y es el impacto de la IA en el medio ambiente. Cuando la IA genera, si ya digamos había un impacto con los buscadores, ¿cierto? Cuando un buscador va y busca una información en los servidores, pues esos servidores están almacenados en unas máquinas, unos computadores, y obviamente eso consume energía, pues con la IA el consumo se incrementa. Entonces digamos que allí a veces hay como unas regulaciones, porque cada que hacemos una petición, esto genera pues todo un procesamiento de máquinas que consume recursos, y eso pues algunos lo plantean como un problema del impacto en el medio ambiente, ¿no? Entonces, digamos que eso, digamos, en la versión paga tú también igual tienes un control, pero digamos que tienes más margen de usar el modelo más actualizado de GPT, de OpenAI, y además puedes crear GPTs, ¿no? Puedes crear GPTs, y bueno, ¿y qué implica tener el modelo, usar el modelo más actualizado? Pues que las respuestas son más precisas, son mejores, son más, puedes subir varios archivos y va a ser más, la calidad de la respuesta es mejor, ¿sí? Pero pues aquí con el GPT, usted aquí puedes, eso sí lo puede hacer cualquiera la cuenta libre, ¿no? Ustedes aquí en el GPT pueden buscar, hay muchos GPTs, por ejemplo, miramos aquí hay de matemáticas aquí, yo no he explorado. Miren, ahí resuelve matemáticas, hay un profesor de física y matemáticas, hay matemáticas financieras. Miremos este de profesor de física y matemáticas. Dice profesor de física y matemáticas, esto se volvió como un recurso, ¿no? Dice que tiene análisis de datos e imágenes de DALI y navegación. Entonces le dice aquí empezar chat. Y aquí comienza a hacerle preguntas. Entonces él solamente va a responder, es como si fuera el ChatGPT, pero un ChatGPT personalizado, enfocado solamente al tema que plantea, pues, que es de física y matemáticas, ¿no? Entonces podemos usarlos como un recurso, pero recuerden que en la versión paga pueden crearlos, ¿no? No sé si ahí tienen alguna otra pregunta. Bueno, pues para terminar, profe, me gustaría mostrarles una herramienta que me parece también muy poderosa, que les puede ayudar, que se llama Google Notebook LM, no sé si la conocen, es esta. Se las dejo allí en el chat. Bueno, digamos que tenemos entonces, podemos tener, digamos, herramientas de chatbots como GPTs, digamos, donde accedemos a través del diseño de prompts, pero cada vez más hay ya aplicaciones que utilizan la IA por dentro, ¿no? O sea, es decir, no tenemos que usar prompts, sino que ya lo incorporan y nos ayudan, ¿no? Entonces, este notebook LM es muy útil porque, digamos, tú aquí puedes subir archivos, ¿cierto? Tú puedes subir aquí un archivo. En este caso, por ejemplo, le subí el archivo que les hablaba ahorita de la escala a niveles de uso de la IA, y tú le puedes pedir que te haga síntesis de la información, te guardas información y le puedes subir varios archivos. Y es capaz de buscar información solo en esos archivos que acabas de subir, y lo importante es que no te genere, digamos, mitiga el riesgo de que genere información no cierta, porque esa información es la referencia y solo busca información que está en esos artículos. Entonces es útil para, digamos, estudiar, para así hacer, digamos, revisar y para conversar con los textos, ¿verdad? Para estudiar con ellos, y puede llegar a ser efectivo. También si tienes de pronto una presentación, te ayuda a hacer síntesis de la información, y además algo que me pareció interesante es que te sugiere preguntas. Te sugiere preguntas que le puedes hacer al texto, ¿sí? Y yo aquí solamente subí un documento, pero puedo subir varios. Creo que por ahí puede soportar hasta 20 o 30 documentos, y solamente las peticiones que te las haga te las va a buscar solo en esos documentos.
Hay profesores que aquí lo han usado, por ejemplo, para que esos documentos los utilizan para crear preguntas, ¿ya? Preguntas relacionadas solamente con el texto. Y eso ayuda pues a que pues, la discusión sea mucho más precisa, ¿no? Entonces, esta herramienta se las dejo. Bueno, y ya ahorita en la nueva versión permite también agregar podcasts. Crea un podcast, digamos, del texto, y también me brinda como esta utilidad que me permite a mí, como me agrega un documento de resumen del texto, me da unas preguntas sugeridas, y aquí en esta última versión me permite a mí generar un audio. Por ahora solo está en inglés, pero digamos que es capaz de generarme un podcast de 2 personas hablando sobre el texto. Entonces digamos que en algunos casos, ya creo que ya la última versión está ya en español, pero digamos que algunos estudiantes los videopodcasts, los podcasts se utilizan mucho. Digamos, hay muchas personas que mientras van manejando o mientras van en el transporte, escuchan podcasts. Entonces puede ser que yo suba mis textos, le pida un resumen o le pida unas ideas claves, y luego lo que hago es que le digo que me genere un podcast donde hay 2 personas hablando, y pues eso puede ser más interesante y ayuda, digamos, en cuanto a los diferentes formatos para poder aprender, ¿no? Entonces puede ser una herramienta también muy interesante para estudiar, sobre todo cuando dejamos libros de texto. Y bueno, no, profes, pues digamos que pues eso era un poco lo que tenía para dejarles aquí esta presentación. Yo se los puedo compartir sin ningún problema. Aquí hay muchos más recursos en los que ustedes pueden explorar. Yo perdí el audio, Henry. ¿Los demás están escuchando bien? Hola, ¿me escuchan? Sí, señor, lo estoy escuchando bien. Ah, vale. Y bueno, ya para terminar, les dejaba que les comparto este enlace de recursos también, que está allí en la presentación. Aquí van a poder encontrar diferentes recursos que pueden seguir usando, de investigación. Aquí les recomiendo mucho esta presentación, donde, por ejemplo, encuentran prompts que ustedes pueden usar. Por ejemplo, que se emplea para crear ejemplos. Entonces, un primer nivel de uso, si usted no tiene mucha experiencia, usted lo que hace es que toma el prompt, lo copia, ¿verdad? Y se viene a su chat GPT y lo pega. Abre una nueva conversación y lo pega. No tiene necesidad, digamos, dice, bueno, luego entiendo cuál es la estructura de ese prompt, pero lo puedo usar solamente para que me ayude. Entonces yo digo, listo, este prompt dice, qué concepto específico quiero explicar, y a qué nivel educativo. Es decir, este prompt me ayuda a crear ejemplos para los estudiantes para un concepto determinado. Entonces yo le digo, ¿qué concepto específico quiero explicar con ejemplos? ¿Qué concepto, por ejemplo? Yo le digo el concepto de función, ¿cierto? Y a nivel de educación media, ¿listo? Esos son los datos de entrada, y aquí entonces el chat responde. Dice, listo, mire, aquí tienes 4 ejemplos variados para explicar el concepto de función a estudiantes de educación media. Aquí, ejemplo de función, precio y demanda. Ejemplo de función en biología, crecimiento de una planta. Ejemplo de función en geometría, área de un círculo. Ejemplo de función en informática, conversión de temperatura. Y ustedes ahí pueden seguir, pueden decirle, no, dame ejemplos de la vida cotidiana. Y aquí es donde viene el diálogo que yo les decía. Y listo, aquí está ejemplos de la vida cotidiana. Ejemplo de la función en la cocina, tiempo de horneado. Ejemplo de función en ahorro, interés en una cuenta bancaria. O ejemplo de función en tiempo de viaje, ¿cierto? Entonces, claro, ya comienza la interacción, es decir, y copio el prompt que ya está dado en estos bibliotecas de prompt, comienzo a usarlas, ¿verdad? Y luego comienzo el diálogo y ya comienzo a personalizarlo de acuerdo a mis necesidades. Eso es como un primer nivel de uso que también ahí pueden usar, ahí en este recurso que está allí publicado. Y bueno, profes, pues eso era un poco lo que les quería contar. No sé si alguien tiene preguntas que quieran hacer, no sé. Muchas gracias, Henry. Las personas ya saben que pueden abrir simplemente el micrófono y formular la pregunta. Hay algunos comentarios en el chat agradeciendo, valorando mucho la presentación, profesor Henry.
Yo tengo una duda y es el tema de los derechos de autor y cómo distinguir cuándo se está, o sea, cómo más bien, cómo aclararles a los estudiantes la diferencia entre utilizar esto como herramienta y aprovecharla para todos estos desarrollos del pensamiento y el tema del plagio, ¿sí? Yo siento que a veces como que hay una delgada línea en esas cosas. Y lo otro es que las universidades ya lo usan de manera desmedida, por ejemplo, crean cursos virtuales y hacen un montón de productos. Yo no sé si en algún momento eso vaya a generar problemas legales, ¿no? Por ejemplo, alguna vez me ocurrió que me pasaron el borrador de un curso virtual, me dio por eh, agarrar una línea de texto de este curso virtual, lo puse en el buscador de Google y encontré al autor y nunca se le mencionó, digamos, dentro del material. Entonces, a mí eso todavía me preocupa mucho porque siento que como que no está, digamos, ese protocolo, digamos, para diferenciar esas cosas. No sé si tú has reflexionado al respecto con lo que estoy formulando. Sí, profe, realmente, digamos, tenemos, como les digo, hemos pasado, digamos, de una exploración y un poco de la fascinación a un tema ya, digamos, de regulación y de exploración con uso responsable. Eso es un problema, la integridad académica, la protección de datos y la propiedad intelectual, ¿no? Vamos, allí hay unos temas ya que desafían. Lo que les puedo decir hasta el momento es que nos encontramos actualmente en un proceso de revisión de lineamientos y de políticas para generar unas directrices, precisamente de cómo actuar en diferentes casos. Por ejemplo, estamos revisando el reglamento estudiantil, estamos revisando la política de producción intelectual de la Oficina de Investigación, estamos revisando la política de protección de datos en la universidad, y así, digamos, estamos como mirando qué ocurre allí. Y un autor que yo les puedo recomendar, aquí está, se llama el profesor Juan David Gutiérrez, es una autoridad en el tema de lo que tiene que ver con integridad y es quien también ha citado lo que les comentaba de la escala de niveles de uso de la IA, que me parece que es una respuesta a cómo actuar frente al tema de la posibilidad cuando hablamos de la IA, cuando alguien usa información generada por la IA y la hace pasar por él como propia, no hablamos de plagio, ¿no? Porque la IA no es un autor, hablamos de fraude, ¿no? Pero para, digamos, evitar ese tipo de cosas, más allá, digamos, de lo punitivo, lo que recomendamos en las clases es que el profesor y el estudiante planteen una regla de juego. Y esas reglas de juego se plantean en función de los 4 niveles de uso de la IA, ¿sí? El nivel de no usarla, usarla para crear ideas, usarla para como corrector de estilo, usarla pero decir cómo la usé y evaluar críticamente ese contenido y usarla plenamente, pero decir cómo la usé bajo esa reflexión. El tener esa, digamos, sobre la mesa el uso de la IA y tener clasificadas esas actividades del curso y dónde y cuándo el estudiante lo va a usar, ayuda a un doble propósito. Primero, la parte prohibida, digamos, la prohibición, pues nos lleva a un escenario donde no sabemos el control, ¿verdad? No tenemos. En este, digamos, sabemos ya qué está pasando y se reduce, lo que dicen las investigaciones es que se reduce el que el estudiante pues haga un uso descontrolado, como tú lo afirmas, profe, y pasemos más bien a un problema donde el estudiante sea consciente, es decir, mire, usted tiene que aprenderlo porque si usted no desarrolla esas habilidades fundamentales, a la IA hay que enseñarle, usted tiene que estar preparado para enseñar a la IA. Entonces, profe, aquí este documento que acaba de salir hace poco se publicó en la Universidad de los Andes, son los lineamientos de uso de la IA. Entonces aquí, digamos, plantean un contexto y un poco hasta dónde, digamos, pueden llegar pues, los estudiantes con él. Habla inclusive de recomendaciones para estudiantes, para profesores y principios de uso ético. Pero la recomendación siempre va a ser esa, no la prohibición, sino plantearlo sobre la mesa, la reflexión y mirar cómo con los estudiantes redefinimos esos niveles de uso en cada una de las actividades de los cursos. Entonces ahí también les comparto este documento que me parece muy interesante para las instituciones, para que nos comencemos a pensar en el tema de la regulación de la IA
en las instituciones educativas. Listo, súper, muchas gracias. Vale, profes. Bueno, no, profes, pues por mi parte agradecerle a los organizadores, al profesor Gender, la profesora Diana por la invitación. Y bueno, igual seguimos allí en contacto. Si quieren, pues ahí ya les di mi usuario de X, me pueden seguir por allí, o mi correo, igual esta presentación también se las puedo hacer llegar. Y bueno, muchísimas gracias pues por su atención.